Vamos a hablar hoy, hermanos, de la fidelidad de los recabitas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Para que tengas prosperidad. Es una pregunta, ¿verdad? ¿Pueden sentarse, hermanos? Ok. Vamos a ver quiénes son los recabitas. Los recabitas era un pueblo en el Antiguo Testamento. Lo vemos ahí en Jeremías capítulo 35. Estos recabitas dice que venían de la descendencia Moisés. Moisés, pues sabemos que su esposa Séfora no era parte del pueblo de Israel. Entonces, el cuñado de Moisés es los recabitas son descendientes del cuñado de Moisés. ¿Sí? ¿Sí saben quién es Moisés? ¿Ah? Ok. Fue su cuñado. Entonces, la descendencia de los recabitas venía de parte del cuñado de Moisés. Vamos a verlo ahí en Jueces. ¿Me ayudan, por favor? Primera de Corintios 2:55. Y Jueces 1:16. Dice que los recabitas tuvieron un líder. Dice que los enseñó en sus prácticas no negociables. ¿Ya lo tenemos? 1:16. Ajá. Dice que eran de la descendencia de los ceneos. Vamos a ver en Primera de Crónicas. Dice Crónicas 2:55. Dice, y la familia de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos, los simeateos y los sucateos, los cuales son los ceneos que vinieron de Amad, padre de la casa de Recab. ¿Sí? Dice que este pueblo, dice que su líder les dejó leyes. Y dice que les dejó leyes que eran no negociables. O sea que no las podían negociar y, bueno, vamos a cambiar esto, No, dice que ellos seguían las leyes tal como se las dejó su líder. ¿Sí? Dice, y estos recabitas dice que vivían en tiendas. Dice que vivían en tiendas, que no construían casas, porque eso fue lo que les dijo su líder. Dice, porque si viene una guerra o viene un sitio, dice, para que no tengas pertenencias que dejar, sino que en tiendas agarras tus cosas y te vas. ¿Sí? Y Jeremías, el libro de Jeremías nos habla de los recabitas. Entonces Dios le pide a Jeremías probar la lealtad de los recabitas. Dice, un hombre le pide a Jeremías probar su lealtad, a ver si verdaderamente eran leales a aquel hombre que les había inculcado sus leyes, por decirlo así. Este hombre llevaba 300 años de muerto. Entonces Jeremías los llama y los va a probar su lealtad, qué tan leales eran a este hombre. Entonces dice que Jeremías les habla, pero también habla a los religiosos que había en Jerusalén, también les habla y les dice que vengan y se presenten, y dice que Dios le ordena que lo lleven al templo de Jerusalén. Y fueron confrontados, los recabitas fueron confrontados, su fidelidad que le tenían a aquel hombre en ese momento fue confrontada. Así como nosotros como hijos de Dios, y no digo que en ciertos momentos, en muchos momentos de nuestra vida somos confrontados. ¿Qué tan fieles somos delante de Dios? Dice que sus prácticas de ellos eran
Fíjense, no beber vino que promueve la disolución, la inmoralidad. Dice que ellos no tomaban vino porque ellos decían que promovía la disolución y la inmoralidad. Esa es una de las prácticas que les dijo su líder. Y dice que no edificaban casas porque era más fácil escapar cuando venían invasores. No plantar en el campo para no estar unidos a bienes materiales. Esa es otra de las leyes que tenían los recabitas. Vamos a ver, fueron llamados por Jeremías. Vamos a ver 35, 1 y 2, por favor. Ahí en Jeremías. ¿Qué dice, hermanos? ¿Quién lo tiene ya? 35, 1 y 2. Palabra de Jehová, que vino a Jeremías en día de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos, introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Esa orden se las dio Dios a Jeremías. Jeremías era un profeta y le dice: ve por los recabitas. De hecho, los recabitas estaban dentro de Jerusalén porque Jerusalén estaba sitiada por los caldeos. Entonces, los recabitas estaban cumpliendo también lo que les había dado esa ordenanza su jefe, porque ellos vivían en tiendas, pero como vino los de Babilonia a sitiar a Jerusalén, dice que los recabitas entraron dentro de Jerusalén. Entonces ellos estaban adentro. Entonces cuando Dios le dice a Moisés, a Jeremías que vaya y los traiga, estaban dentro de Jerusalén. Entonces dice que los trae y los lleva a un cuarto donde está el templo y dice que les sirve el vino. Vamos a ver la respuesta de ellos en el 5 y 7. ¿Qué dice? Dice que Jeremías les dijo que les sirvió las copas y les dijo que bebieran el vino. Y dijeron ellos, dice, no beberemos vino. Dice, porque nosotros somos fieles a la voz de Recab. Y dice que no tomaron el vino. Y mira que se estaban arriesgando, porque ellos estaban, ahora sí que en asilo político en Jerusalén, porque Jerusalén estaba sitiada por los caldeos, por los de Babilonia. Entonces ellos estaban refugiando en esa ciudad. Pero ellos, a pesar de que podían, digámosle así en un tono exagerado, que los podían echar afuera por desobedientes, aún ellos se mantuvieron lo que un tiempo este hombre Recab les había ordenado en sus ordenanzas, dentro de sus ordenanzas. Dice que los recabitas fueron más fieles a un hombre que murió hace 300 años que el pueblo de Israel, que sirve a un Dios vivo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios hizo eso con el pueblo de Israel? Porque en medio de que el pueblo estaba sitiado y que Babilonia los tenía sitiados, aún en medio de esa situación, el pueblo de Israel seguía en sus fornicaciones, en su pecado, en adorar fuera de Dios. Entonces, por eso lo hizo Dios, para confrontar al pueblo de Israel, para confrontar a los religiosos de ese tiempo, para que vieran que si ellos estaban guardando un mandamiento de un hombre, ¿cuánto más ellos no tienen que guardar la palabra del Dios vivo? Nosotros como pueblo de Dios profesamos una cosa y muchas de las veces hacemos otra. Muchas de las veces decimos ser hijos de Dios y en el momento de la prueba, en el momento de la situación, no la pasamos, hermanos. En ese momento, y si la pasamos muchas veces, no es porque haya el temor de Jehová en tu vida, sino porque te están viendo, sino porque hay quien te observe, y no porque hay un temor reverente dentro de ti. Dice que ellos nos enseñaron lealtad y perseverancia. Vamos a ver el 35, 8 y 10. Dice que ellos le dieron sus razones a Jeremías. Le decimos, no podemos tomarlo porque tenemos estas ordenanzas de Recab, nuestro padre, y no podemos quebrantarlas. Y aún en medio de que estaban
en medio de la situación donde estaban, dice, no podemos quebrantarlas. Tenían libre albedrío. Voy a leerles el versículo 6. Dice, mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no bebas vino jamás, ni vuestros hijos. O sea, ni ellos, ni sus hijos. Y estamos hablando que llevaban ese mandamiento durante 300 años. Una generación es de 40 años. ¿Cuántas generaciones llevaban cumpliendo ese mandamiento? Casi 8 generaciones. Cumpliendo el mandamiento de Recab. La infidelidad trae maldición. Vamos a ver, voy a leerles el 17. Dice así, por tanto así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Cuando Dios vio la fidelidad de estos hombres, fue cuando Dios dijo, dice, voy a traer el mal sobre Jerusalén. Dios les habló muchas y muchas veces al pueblo de Israel, y en este caso ya al pueblo del norte, que era a Israel, ya se lo habían llevado cautivo, y quedaba el pueblo de Judá en Jerusalén, y Dios les estaba dando la oportunidad de que se arrepintieran, pero el pueblo seguía necio, como dice la palabra, seguían en sus delitos y pecados, y ni viendo que los caldeos ya los tenían rodeados, ni así hubo un arrepentimiento de parte de ellos, ni viéndose en la situación donde estaban oprimidos, donde estaban apretados. Dice que la fidelidad, al contrario, trae bendición. Dice el 18. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedeciste al mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardaste todos sus mandamientos e hiciste conforme a todas las cosas que os mando, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. El obedecer trae bendición, hermanos. Pero muchas de las veces nomás queremos la bendición. Y la obediencia, pues, como que ahí es donde dudamos, hermanos. Y más cuando se nos presentan a veces, como dicen, en charola de plata el enemigo, o muchas veces ni el enemigo, nuestras mismas pasiones y deseos. ¿Cuál era el problema del pueblo de Dios y de hoy en día en la iglesia? Es el temor de Jehová, hermanos. Ese era el problema, que no tenían el temor delante de Dios. Y el temor no quiere decir que a Dios le tengamos que tener miedo. No, el temor es que es un temor reverente, un temor de respeto, un temor de honra a Dios. Así como lo tenían estos hombres, tenían una honra por el hombre que estaba muerto. Y por esa honra seguían sus mandamientos y lo que les había establecido. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esa honra para Dios. Pero en nuestra vida tiene que ser activado, hermanos, el Espíritu de Jehová. ¿Sí sabían ustedes que es uno de los 7 espíritus de Dios? Vamos a Isaías 11:2. Aquí está hablando del Mesías, hermanos. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Son 7 espíritus. Este es 1. Espíritu de sabiduría, 2. Espíritu de inteligencia, 3. Espíritu de consejo, 4. Espíritu de poder, 5. Espíritu de conocimiento, 6. Y espíritu de temor de Jehová,
7. Está hablando ahí del Señor Jesucristo, que estos 7 espíritus iban a posar sobre él. Pero si posaron sobre él, nosotros como hijos de Dios, también iban a posar ¿sobre quién? Sobre nosotros, ¿sí? Vamos a ver Apocalipsis 5, 6, 4 y 5. Dice Apocalipsis 5, versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus del Dios enviados por toda la tierra. Déjenme leerles de una vez el 4, versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo, hermanos, los 7 espíritus de Dios vienen a nuestra vida. Pero los 7 espíritus de Dios tienen que ser activados en nuestra vida. No es de que ya los tenemos y ya se activaron todos. Es conforme nuestro caminar, como los 7 espíritus de Dios se van activando en nuestra vida. Y uno de ellos es el espíritu de Jehová. El espíritu de temor de Jehová. Ese es que todos es parte del Espíritu Santo. Es como los dones. Dice que el Espíritu da diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Así son los 7 espíritus de Dios. Son diferentes, pero es el mismo Espíritu el que hace esta rama de los 7 espíritus de Dios. Entonces nosotros eso es lo que hace falta en nuestras vidas, hermanos. Vamos a ver Proverbios, donde nos habla del temor de Jehová. Vamos a ver, Pati, ¿me buscas 2 Corintios 7:1? Mario, ¿me buscas por favor Proverbios 19:23? Víctor, ¿me buscas Proverbios 16:6? Hermano Alberto, ¿me busca Proverbios 10:27? Y Flor, ¿me buscas Proverbios 8:13, por favor? Vamos a estar dándole lectura al primero. ¿Ya lo tienen todos? 2 Corintios 7:1, ¿qué dice? Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice que en el temor de Dios es donde vamos a perfeccionar la santidad. ¿Por qué? Porque con el temor de Dios te vas a detener a hacer muchas cosas. El temor de Dios te va a frenar en muchas cosas, en muchos deseos, en muchas cosas que tu carne quiere hacer. Entonces, cuando el Espíritu de Jehová está activo en tu vida, te frena a hacer aquello que tú estabas dispuesto a hacer, pero te frena. Y esto, al frenarte, te lleva a una mayor santidad, te lleva a una mayor unción, te lleva a otro nivel de entendimiento. Eso es lo que hace el temor de Jehová en la vida del hombre. Vamos a ver Proverbios 19:23. Dice que conduce a la vida a un sueño tranquilo y evita los problemas. ¿Por qué? Porque es un freno. Cuando tú temes a Dios, cuando hay ese respeto, esa reverencia, esa honra a Dios, te va a frenar, nos va a frenar la vida y nos va a detener de cometer muchos o de tener muchos problemas. Vamos a ver 16:6. Eso es lo que hace el espíritu de temor a Jehová, te aparta del mal. 10:27. Dice que el temor de Jehová aumentará los días, mas los días de los impíos serán acortados. ¿Por qué de los impíos? Porque los impíos no tienen esa salvación, no tienen a ese Jesús que produce la vida, que produce la activación de los espíritus de Dios en nuestra vida. Nosotros tenemos algo maravilloso, hermanos, tenemos tesoros maravillosos que Dios nos ha entregado.
pero que no hemos sabido darle el uso. ¿Por qué? Porque estamos entretenidos en otra cosa. Y nosotros somos, hermanos, el conducto por el cual la gloria de Dios va a ser manifestada a los hombres. Pero si el temor de Dios no está en tu vida activo, no vamos a mostrar nada, hermanos. Al contrario, la gente en vez de llegar a Cristo va a decir, no, y es que lo han dicho mucho, para ser igual que Él, para ser igual que ella. Hermanos, tienen que ver a ese Dios vivo, ese Dios maravilloso manifestado en nuestras vidas. La vez pasada que les compartía la palabra, yo les hablaba que tenemos que ir subiendo de nivel, hermanos, de entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que ser abierto a muchas cosas, hermanos, que se está moviendo en el mundo ahorita. Hay cosas que las vemos tan naturales, pero que traen un poder demoníaco detrás de ellas, hermanos. Y las vemos tan naturales. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está activo. Los Espíritus de Dios no están activos en nuestra vida. Porque nos hemos conformado con ese toque del Espíritu Santo. Esa porción de unción que nos dio a nuestra vida. Nos hemos conformado y nos hemos encasillado. Y ya nos sentimos que somos los hombres o las mujeres de Dios. Y no es así, hermanos. El reino de Dios no tiene límites. Para conocer a Dios no hay límites, hermanos. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus caminos. Cuando creemos conocer a Dios, hermanos, ni siquiera le conoces. Estás empezando a conocerle. Pero viene a nuestra vida un conformismo. Ya tenemos un nivel de unción. No, hermano, hay más. Hay más. Y mediante esos niveles de unción vienen niveles de entendimiento. Niveles en los que tú vas a entender las maravillas de Dios. Y no vas a quedar estancado. Y no vas a quedar en un cuadrito nomás. Y de aquí no te mueves, de aquí no te mueves y de aquí no te mueves. Y la gloria de Dios. Dios queriendo derramar la gloria sobre sus hijos. Y nosotros conformados en la unción que decimos portar. Pero que muchas de las veces, aún esa porción de unción, no la manifestamos. Y ahí estamos encasillados. Y ahí estamos a lo mejor con nuestra religiosidad, creyendo que yo tengo la razón, creyendo que lo que yo predico tengo la razón. En lo que yo me muevo, tengo la razón. Y Dios queriendo abrir nuestro entendimiento para que llevemos a otros niveles de entendimiento, de gloria, para que la gente conozca a Dios en otra dimensión de gloria. Ahorita el pueblo está conformado, la iglesia está conformada. Están enfermos, están deprimidos, están viviendo pobreza, miseria. Pero ellos tienen a un Cristo glorioso. Nos hemos conformado a vivir esa vida. Cuando Dios en la inmensidad de su gloria quiere darnos más y que le conozcamos más. Pero nosotros somos el atorón. Nosotros somos los que detenemos la mano de Dios. Porque Dios siempre ha estado puesto para bendecirnos. Y aún en medio de lo infieles que hemos sido, Dios nos ha sacado de la situación, Dios nos ha sacado del problema. Pero luego creemos, es que soy hijo de Dios y es que Dios me escucha, Dios me oye. No, Dios te sacó para que vayas a otro nivel de entendimiento, para que le conozcas, para que le reconozcas en tus caminos. Dice la palabra, dice, ¿quién es el hombre para que tengas memoria de él? Dice David, o el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, pero dice, le coronaste de favores y misericordias. Dios nos ha coronado y Dios nos sigue y quiere seguir coronando y abriendo nuestro entendimiento. Dice, vamos a ver, en Efesios 1:18, dice la palabra. Voy a leer desde el 17, que nos está hablando del espíritu de sabiduría. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza
a que Él os ha llamado. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia? De los santos. Amén. Dice, para que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que entendamos, hermanos, cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados. ¿Cuál es la gloria de su reino? Vamos a ver el último versículo, que era Proverbios. Así dice la palabra, que Dios aborrece al soberbio, al perverso y a la boca, ¿qué? Mentirosa. A veces hacemos un Dios permisible. Nos hemos creado un Dios permisible, de que Dios permite mi pecado. Hemos creado un Dios que nos deja pasar nuestro pecado, porque estamos en un nivel de entendimiento cerrado. Estamos así como en una burbuja. Pero es un Dios permisible. Y así está ahorita la iglesia. Un Dios permisible que permite las cosas. No digo esta iglesia, me refiero a otras. Así lo hacemos, hermanos, en nuestro pensamiento, en nuestro entendimiento, en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría. Creemos que Dios nos pasa por alto muchas cosas y no es así. Dios es un Dios de santidad y a Él lo rodea la santidad. Y dice que los querubines, hay querubines que están en el trono, dice que tienen 6 alas, dice que con 2 vuelan, con 2 se tapan los ojos y con las 2, no recuerdo las otras 2 que hacen, pero me llamó mucho la atención porque dice que con 2 se tapan los ojos, porque dice que no soportan aún ni ellos la santidad de Dios. Ese es Dios, hermanos. Es un Dios que no tolera ni soporta el pecado, ni hay pecados chiquitos, ni hay pecados grandes. Tanto está condenado el que mata y viola, como el que miente. Porque luego, como seres humanos, clasificamos el pecado. Es que este sí se merece el infierno, porque este mató y violó. Este no, este todavía alcanza, porque nomás mintió. No. Dios no va a pasar por alto ningún pecado, y menos como hijos de Dios, cuando ya hemos conocido al Dios poderoso, cuando hemos conocido los mandamientos de Dios, cuando la presencia de Dios ya se ha movido en nuestra vida. Muchas de las veces estamos en un tiempo de misericordia, hermanos. Dios muchas de las veces se mueve por medio nuestro. Y creemos que porque Dios se movió por medio nuestro, ya estoy bien. No, hermanos. Dice Pablo, examinémonos a nosotros mismos. Tenemos que examinarnos. ¿Está activo el espíritu de temor de Jehová? Y tú te vas a dar cuenta si está activo o no. En las situaciones, en las circunstancias en las que te has metido. Tú sabes si has pasado esas situaciones porque el espíritu de temor de Jehová está activo, o porque si otros te estaban viendo, o si porque tu fidelidad ha sido para Dios. Podemos engañar a medio mundo, pero a Dios jamás lo vamos a engañar. Y cuando nosotros andamos mal delante de su presencia, las maldiciones son activadas en nuestra vida. Hay un mundo espiritual que no vemos, pero que hay. Hay demonios que se están moviendo. Hay ángeles que nos están resguardando. Hay un mundo espiritual que no vemos, pero que es palpable. Y nosotros nos movemos en esas 2 dimensiones. Y ese mundo espiritual, como nos hablaba el pastor, ¿cuál era la palabra que daba? Hay leyes. Hay leyes que no pueden ser quebrantadas. Y si el espíritu de Jehová no está activo en tu vida, vamos a agarrar maldiciones y vamos a agarrar maldiciones. Y no nos vamos a escapar, hermanos, porque no podemos escaparnos de las maldiciones. Y se van a activar en nuestra vida. En esta tarde, hermanos, yo les pido que se pongan de pie. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle, hermanos, al Espíritu Santo que nos revista
de ese temor de Jehová, que active ese temor en nuestra vida si aún no está activado en nuestra vida. Porque después de ese, hermano, hay muchos que tienen que ser activados: el de sabiduría, el de conocimiento, el de poder, el de entendimiento. Hay muchos. Y a lo mejor muchos de ellos ya están activados, pero el del temor de Jehová no. Vamos a orar y vamos a alabar, hermanos, y vamos a dejarle lugar al Espíritu Santo, hermanos, porque Él es el que hace todas las cosas, hermanos. Él es el que conoce, dice la palabra, que Él conoce la mente y el corazón y sabe la intención de ellos. Y muchas de las veces queremos que la gloria de Dios sea, que vaya de aumento en aumento, pero tampoco no hacemos nada por buscar esa gloria. Dice ese canto, dice que queremos entrar al lugar santísimo, pero para entrar a ese lugar santísimo necesitamos estar revestidos de ese temor reverente delante de Jehová. Gloria a Dios. Santo y poderoso eres, Dios de los cielos. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, para adorarte, para bendecirte primeramente, Señor, y reconocer nuestra condición delante de tu presencia, Señor. Queremos ser hombres fieles, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es Dios.